ciclo Verano Planeta cumple esta temporada 25 años. Nacieron por iniciativa del Grupo Planeta con la producción general de Marcelo Franganillo. Desde sus inicios, en Mar del Plata y Pinamar, el objetivo fue y sigue siendo acercar los lectores a los autores. Decenas de miles de personas han presenciado las charlas en las que escritores de diverso género presentan sus últimas obras. La virtualidad a la que nos obliga la crisis sanitaria cambia las formas, pero no los propósitos. Por el contrario, aspiramos a multiplicar la cantidad de espectadores. El Grupo Planeta propone así nuevas alternativas literarias que sirvan de refugio a los deseos de un mundo mejor y posible. Desde el 18 de enero hasta el 10 de febrero, cada martes y jueves a partir de las 20, por el canal de YouTube Planeta de Libros Argentina, se emiten una a una las 8 charlas. La de hoy comienza así. Bienvenidos a esta que es la última de las charlas del ciclo Verano Planeta, que este año cumplió 25 años como iniciativa del Grupo Planeta, con la producción general de Marcelo Franganillo, y durante todo este tiempo siguió siendo siempre el mismo propósito: acercar los lectores a los autores. Debido a la crisis sanitaria tuvimos que hacerlo virtualmente, pero eso nos permitió llegar a mucho más gente. Muchísimas gracias a DESA, que es quien gestiona empresas de energía eléctrica a largo plazo, con respeto por el medio ambiente y con compromiso para la ciudad y para el país. Y además, DESA es energía que transforma. Muchísimas gracias a Álvarez Argüelles Hoteles, que nos permite, como siempre, estar en este lugar donde nos sentimos tan cómodos, aquí en el Hotel Costa Galana, con el mar detrás, qué mejor, ¿no? Muchísimas gracias a las municipalidades de Pinamar y de General Pueyrredón, Mar del Plata, que ha permitido a través de sus organismos que estos ciclos fueran declarados de interés cultural. Muchas gracias a los medios que nos permiten llegar a ustedes anunciándoles qué es lo que va a ocurrir en cada momento. Bueno, les cuento que nuestro invitado de hoy es Gabriel Rolón, que nació el 1 de noviembre de 1961. Siempre hago este chiste, pero es cierto. Después, dentro de un tiempo, ya va a desaparecer. Ahora, como sigue siendo joven, la fecha sigue estando ahí. En el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Es psicoanalista, escritor y pensador destacado de la cultura. Realizó sus estudios en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, fue orador en el Congreso Mundial de Psicoanálisis organizado en 2012 en Ciudad de México. En 2013 dictó jornadas de formación psicoanalítica en la Universidad Pucres de Porto Alegre y es invitado de manera asidua en universidades locales y extranjeras a brindar seminarios de clínica psicoanalítica. Ha escrito muchísimos libros, todos ellos en Planeta, no les voy a agotar con la lectura de todos ellos. Sus ediciones superaron récords de ventas históricos, convirtiéndose su obra en un verdadero fenómeno de la industria editorial. Más de 2 millones de ejemplares se confirmaron como el escritor más vendido de Sudamérica. Tiene programas de radio, de televisión, numerosos premios, pero ustedes han venido a escuchar a Gabriel Rolón y no a leer su biografía. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez nuevamente al ciclo Verano Planeta. Nino, ¿cómo estás, amigo querido? En este formato un poco extraño, aunque menos extraño que la última vez, ¿no? Porque ya es la segunda vez que lo tenemos que hacer de esta manera por cuestiones pandémicas. Pero bueno, como bien decías vos, nos da la opción de llegar a un montón de gente que no podría haber estado presente, así que en esto de extrañar la presencia, al menos viene esto de saber que llegamos a un público más amplio a aminorar un poco la tristeza de no poder estar juntos. Decime una cosa, vos que sos el especialista en arreglarnos el eje de nuestra psiquis, ¿esta pandemia modificó en algún grado la tuya propia o te mantenés absolutamente al margen de las consecuencias de las personas de a pie como nosotros? No, ¿qué va, Nino? O sea, yo la he sufrido como cualquiera. He tratado de alguna manera de pensar cómo se resistía mejor o cómo se atravesaba mejor esta situación, ¿no? He tratado de implementarme como para poder seguir atendiendo,
adelanté la publicación de un libro que tenía pensado para más adelante y que salió, que era El Duelo, que yo lo tenía pensado para mucho después, pero la pandemia me dio posibilidad de escribir, entonces, bueno, me dediqué a escribir. Intenté llenar mi vida de cuestiones que me hagan bien, de cuestiones que me den placer, que me hagan sentir vivo, sobre todo, ¿no? Porque creo que uno de los graves efectos de la pandemia es este aislamiento afectivo. ¿Y a qué negar que cuando uno está afectivamente lejos de lo que ama, se siente un poco menos vivo? Y a eso sumarle la amenaza permanente de enfermedad o de muerte, la real y además hiperalimentada por toda la información que tenemos, entonces la sensación de estar en un lugar incómodo es muchísima, y eso solo lo aminora el placer. El placer y la sensación de estar jugando algún deseo, algún proyecto. Así que, digamos, con todos estos conocimientos en la cabeza, digamos, teóricos, he tratado de decir, bueno, vamos a tratar de seguirlos y vamos a implementar algo que nos permita, digo, a mí y todos los que me habitan, diría Ortega y Gasset, ¿no? Mis multitudes. Pero bueno, he tratado de hacerlo y lo vengo resistiendo bien, a pesar de cosas que a veces me han dado mucha bronca, me han sacado alguna lágrima. Digo, solo he podido ver 3 veces a mi hija embarazada, porque a lo largo de todo su embarazo solo la pude ver 3 veces. O sea, me perdí todo el embarazo. Ya mi nieta tiene 9 meses y también la he visto muy poco y ya me cuentan que tiene 4 dientes. Y yo digo, pero si yo me perdí en el primero, por un montón de cosas que da bronca, que da tristeza, que angustian un poco, pero me parece que justamente de lo que se trata es de tener deseo de vivir, cuidarse para vivir, para recuperar después, no el tiempo, porque eso es irrecuperable, pero sí los sueños y los proyectos y los abrazos. Esas son las herramientas que utiliza Gabriel Rolón para evitar los bajones. Es decir, pensar, bueno, tenemos un futuro, un mañana. No vi cómo le salían los dientes, pero a lo mejor puedo contribuir con el ratón Pérez a cuando se le caigan, ¿no? Digo yo. Tal cual, no, eso va a estar, ¿viste? El ratón Pérez lo manda por mensajería, pero sí, sí, claro, son un poco las herramientas, digamos, por decirlo, así como marcas vos, que no tiene que confundirse con la esperanza. ¿Sí? Ah, tema interesante, ¿eh? El de la esperanza, porque todo el mundo cifra en la esperanza algo que vos te ocupás, como has hecho con el amor en algún momento, de decir, un momentito, que la esperanza no es tan buena. A ver, ¿cómo es eso? No, claro, o sea, no se trata de estar esperanzado, ¿no? Porque la esperanza es una emoción que nos pone en una triple situación de desventaja. Por un lado, en la situación de que claramente hay algo que nos está faltando, si no, no tenemos la esperanza de que eso llegue, ¿no? Lo que fuere, dar bien un examen, que la persona que amamos nos retribuya, que nos den un trabajo, cualquiera fuera el motivo de la esperanza, es un motivo acerca de algo que no tenemos, es decir, nos ubica en falta, nos ubica también en un lugar donde no podemos hacer nada para que eso ocurra, nos impotentiza, es decir, quedamos esperanzados en Dios, en los científicos, en quien vos quieras, pero quedamos así, ¿no? Esperanzados, y entonces quedamos que no podemos disfrutar porque no lo tenemos, no podemos hacer nada y nos sentimos impotentes, y no depende de nosotros. Entonces me parece que es una situación que nos deja en una clara desventaja. Yo prefiero el deseo que me moviliza a mí hacia lo que quiero, no la esperanza que me hace quedar pasivo a ver qué ocurre. Yo movilizo mi deseo, por eso digo esto de los abrazos que vendrán y todo, no son una esperanza, trabajo para eso. ¿Cómo trabajo? Me cuido mucho, mantengo mis afectos como puedo, voy construyendo mi relación con mi nieta por teléfono o por imagen, que vea una cara que sepa el día de mañana que es su abuelo. Intento que los que yo amo estén bien y se cuiden mucho para que ellos también estén preparados para cuando esto pase. Trato de trabajar y de estar creativo para que me agarren un buen momento. Bueno, el deseo te moviliza muchas cosas. Entonces, de eso se trata, ¿no? De poner en juego el deseo, porque el día que perdemos esa capacidad deseante, empezamos a sentir que la vida tiene menos sentido y no tengo ganas
de que me agarre. No, no tengo tanto tiempo para darle de ventaja a la vida, Nino. La diferencia, la diferencia entre esperanza y deseo me hizo acordar a una cita que yo no recuerdo de quién, pero la tengo en la cabeza, que decía que el pesimismo es hijo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Y no sé por qué le encuentro cierto. Bueno, también recuerdo que el pesimista es un optimista informado, dicen. Son interesantes. Yo creo en ese tema que el pesimista y el optimista son dos caras de una misma ingenuidad, ¿no? Quiero decir, creer que todo va a salir mal es tan absurdo como creer que todo va a salir siempre bien. Digo, si querés cierto espíritu realista, se ubica en el medio de estos, entendiendo que hay veces que hay cosas que salen, a veces las cosas salen bien y a veces salen mal, pero comprometiéndonos. ¿Para qué? Para hacer todo lo posible para que la cosa salga bien, sabiendo de antemano que hagamos todo no nos garantiza que salga así. Pero me parece que lo que uno puede hacer es poner en juego todo, justamente hablamos del deseo, todo su deseo, todo su esfuerzo, toda su entrega, para ver si uno sopla en el aire la moneda un poquito, ¿viste? Claro. Si sopla para que caiga del lado que queremos, por ahí cae del otro igual. Hablando, ¿quién nos quita el soplido, Nino? Hablando de esfuerzo, recuerdo que vos citás a un señor que no sé si ubicás, que se llama Freud, donde decís que él dijo haberse sentido un afortunado porque nada en la vida le fue fácil. ¿Tenés una cierta asociación con esa cita? ¿La sentís como propia? Y explícanos por qué. Sí, totalmente. Totalmente. Me hubiera gustado ser el autor de esa cita, no solo para tener la inteligencia de Freud, ¿no? Sino porque creo que es plenamente lo que pienso de la vida. Borges, a quien vos entrevistaste varias veces, solía decir que una persona sin tentaciones nunca iba a tener la posibilidad de ser santo, ¿no? O sea, si le quitas las tentaciones, le quitas la posibilidad de la santidad. O sea, ¿por qué gracia tiene resistir tentaciones que uno no tiene? Bueno, ¿Qué santidad? Contra eso recordá a Oscar Wilde, que decía que la única manera de vencer a las tentaciones era ceder a ellas. Claro, claro. La otra es la santidad, ¿no? Pero no las vencés, las peleás. En eso consiste justamente la santidad, ¿no es? ¿Qué gracia tiene que yo renuncie a la cebolla, Nino, si vos sabés que a mí yo no como cebolla porque la odio? Claro, claro. La gracia es que uno, viste, que uno renuncie a la milanesa, que con todo lo que eso nos genera. Pero, entonces digo, de la misma manera, esto de que las cosas no te sean tan fáciles, digamos, creo yo que genera la posibilidad de poner el deseo a prueba. O sea, cuando la cosa no es tan sencilla, entonces vos tenés que tener un deseo que te sostenga, que te sostenga en la derrota, que te sostenga en la frustración, que te sostenga en la soledad, que te sostenga en la incomprensión de esa gente que te dice, bueno, ya está, basta, ¿hasta cuándo? No ves que, o sea, vos querés ser esto, pero no ves que no va por acá, a vos te conviene, ¿por qué no estudias odontología y te dejás de embromar con la música? Digo, pobre, teniendo yo todo el respeto por vos. Hablando de eso, ¿por qué decís que hubieras preferido ser o te sentís más antes músico que psicoanalista? ¿Por qué? Porque es la primera y la verdadera de mis pasiones, la música, y como esos primeros amores que uno no termina de abandonar jamás, ¿no? Si a esta altura de mi vida alguien me dijera, bueno, le cambio todos sus éxitos por dirigir una orquesta sinfónica una noche. ¿En serio? Una gran orquesta, un gran lugar, pero te lo juro, si yo pudiera decir, bueno, mágicamente, está bien, uno juega con estos incontrastables que son hijos del aburrimiento mental a veces, sí, ¿no? Claro, pero claro. Si vos decís, bueno, me das un Teatro Colón lleno con una sinfónica y yo pudiera dirigirlo, la verdad, excepto los placeres del erotismo, no se me ocurre un placer más grande en mi vida. Pero date cuenta que tú sos una celebridad, el boom, Gabriel Rolón existe, todo el mundo te... ¿Renunciarías a eso que has logrado construir por esa noche? Pero sí, Nino, por lo menos es lo que creo, porque esa fue la pasión de toda mi vida, porque es lo que hace que cuando tenga un rato libre
vuelva al piano con la partitura de, no sé, del Claro de Luna o alguna de estas cosas, e insista en algo que me sale con mucha dificultad o directamente no me sale y sé que no me va a salir, pero me motiva y paso horas con cosas que sé que no voy a lograr, pero me estimula tanto. Vos sabés que Sí, cuando contá. cuando yo estudié armonía con el maestro Virtú Maraño, Sí. el maestro murió después de 4 años de darme clases. No por En un eso, momento, suponemos, ¿no? pero bueno, resistió bastante. Pero vos sabés que en ese momento, yo en mi análisis, ya siendo psicólogo, ya siendo un psicólogo reconocido, estaba trabajando, si no abandonaba la psicología para dedicarle mucho más tiempo al estudio, porque yo decía, con 2 años más de estudio de esta manera, yo voy a poder dirigir una orquesta. Y justo ocurrió que el maestro Maraño desgraciadamente murió y ya ahí no volví a estudiar, no volví a conectarme con alguien para armonía, composición, dirección y esas cosas. Pero fíjate hasta qué punto me apasiona que yo en mi análisis estaba trabajando el tema de la posibilidad de renunciar a lo que tenía como psicólogo para dedicarme Sí, de lleno a la música. realmente es una sorpresa. ¿Considerás como muchos que la música es el arte mayor? Sí, sí, sí. Sí, en este sentido soy como, viste que Schopenhauer decía que la música era el único y verdadero arte, el más grande de todos, porque, porque no dependía de nada, decía él, ¿no? Digo, la música no copia, decía, la pintura es una copia de una realidad, la poesía o una novela copia de alguna manera una situación, la música no copia nada, o sea, podría existir sin el mundo, decía él, la música podría existir sin el mundo, o sea, pues no necesita referirse a nada para generar lo que genera. Entonces, para mí es un lenguaje tan único, tan particular, que con todo respeto por todas las artes, yo creo también que la música es un arte superior. Me hace preguntarte, ¿por qué crees que una música que no la podemos entender como podemos entender cuando miramos un cuadro, cuando leemos un libro, etcétera, puede llegar a conmovernos hasta las lágrimas? ¿Qué es lo que produce eso en nuestra cabeza para lograr ese efecto? Bueno, es que yo creo que en primer lugar hay cierta relación entre los sonidos que la música genera eh, y lo que el cerebro decodifica, digamos, y lo que genera en en nuestros neurotransmisores y generan emociones. ¿Pero tiene que ver con lo que hemos escuchado antes o no? Bueno, hay una parte que sí, entonces estará la gente que llora y dirá cuando escucha el bolero Bésame mucho, porque con ese bolero su marido la sacó a bailar por primera vez. Bueno, esto no quiere decir que el bolero Bésame mucho sea muy meritorio, eso tiene que ver con una asociación, ahí sí está la música remitiendo a otra cosa. Pero cuando vos escuchás, por ejemplo, un acorde disminuido y sentís una tensión, y vos decís, che, ¿qué pasa acá? ¿Qué clima, no? Dice uno. ¿Por qué? No te transmitió nada, son simplemente la ubicación de algunos intervalos musicales que te van a producir algunas cosas, y a veces no porque la asocies con nada. Eh, de hecho, vos sabés que yo tenía 5 o 6 años, mamá me mandaba siempre a hacer los mandados, ¿viste? 3, 4 veces por día al almacén de la esquina, a buscar alguna cosita. No, entonces tenía más 7, tendría más o menos. Y recuerdo el día que caminando pasé frente a una ventana y escuché una música y me quedé ahí y me emocioné y me quedé pero emocionado, lloré y yo dije, no sabía qué era lo que estaba pasando ahí. Y me dio un poco de vergüenza, pero en algún momento se lo conté a mi papá. Mi papá me dijo, pero ¿cuál era? No sé, no sé, no sé. Hasta que un día, caminando por ahí, la volví a escuchar. Pues se ve que tenía el disco, la persona que estaba ahí, y dije, esto es. Era el adagio de Albinoni. Claro. Digamos, yo no lo había escuchado nunca, pero ese adagio a mí me metió de lleno en la música fuerte, la música grande, digamos, más allá de las zambas que yo ya empezaba a tocar en la guitarra. Ya me gustaba la música, pero eso me abrió y dije, bueno, esto es posible, entonces hay un mundo posible que es bello. Hoy, ¿con qué te emocionas al escuchar qué música? Bueno, uno de mis momentos preferidos es cuando
me dedico a relajarme un poco, me sirvo una copa de vino, terminó el día, y suelo acompañarlo, bueno, con Oblivion de Don Astor. De mi ¿no? contemporáneo, mi contemporáneo no, mi conciudadano, perdón, y compartimos esa emoción, Recuerdo que fue el bis que hicieron en St. Martin-on-the-Fields en Londres y la gente, los ingleses, que es difícil excitarlos, se volvieron locos. Realmente yo creo que lo de Piazzolla es un fenómeno que no puede dejar a nadie indiferente, eso es lo que creo, ¿no? Bueno, es que ahí tenés el poder de la música, Nino. Gente que no sabe, no ha escuchado esas cadencias que tiene el tango, aún el tango de Piazzolla, ¿sí? Que es tan innovador, que es tan disruptivo, conserva esa esencia de cierta cosa, y ni que hablar de los ciudadanos, ¿no? Con sus sonidos, con ese famoso 3-3-2, como se llama esa división rara del compás de 4x4, que es... Mire usted. que es una manera muy rara de dividir, que casi no se usa en otro género y que pocos usaron antes de Piazzolla. Voy a hacerte la última pregunta sobre música, porque tenemos que hablar un poquito del libro, y es, ¿por qué dijiste que la música debe ser el aspecto donde sos más intolerante en tu vida? Porque soy, así como la amo, soy incapaz de escuchar durante 10 segundos una música que no me gusta. O sea, cuando... ¿Tenés el coraje? ¿El coraje para decir qué, por ejemplo? Saca eso. Listo, sacalo. No me gusta, ¿no? A veces voy en el auto con alguno de los productores o eso, me dice, mira, escuchá este tema, y te juro, a los 5 segundos le digo, no me gusta, sacalo, no. Sacalo o avísame y yo me pongo un auricular y escucho otra cosa, pero no quiero ir. E inmediatamente construís un mal concepto de la persona que le gusta esa música, seguramente. No, para nada, para nada. No, yo creo que en ese sentido, a lo mejor hay gente que tiene aptitudes de disfrutar de cosas que yo no, y de hecho yo he aprendido a disfrutar de cosas musicales que antes no disfrutaba, pero mientras no me gustan me cuesta muchísimo. Si no es para estudiarlas y me lo pongo voluntariamente, digo, a ver si venzo esa resistencia, me cuesta muchísimo, muchísimo. Me parece que debe ser un... Sí, decime. Digo, me da tanto agrado la música que soportarlo cuando no me gusta me resulta intolerante. Intolerable, perdón, intolerante soy yo. Vaya el lapsus. No, estaba pensando que recién dijiste que podés entender que haya gente que le guste lo que a vos no te gusta, y yo pensaba que eso debe ser un principio básico del psicoanálisis, ¿no? O del psicoanalista, entender que al otro le pueden gustar cosas que a él no. Bueno, exactamente, Nino, es muy inteligente lo que decís. ¿Por qué? Porque una de las bases del psicoanálisis, justamente, es que el analista no transfiera ni sus gustos, ni sus elecciones, ni sus valores a los pacientes. En una época hubo analistas que tenían este lugar casi de adoctrinar, y uno se daba cuenta de cuáles eran sus pacientes porque todos se parecían. Todos actuaban de la misma, y en realidad se parecían todos a su analista. Bueno, no, el analista, a ver, viene alguien y te dice que le gusta esto, que sexualmente le gusta esto, que profesionalmente le gusta esto, y por ahí todo está muy lejos de lo que vos aconsejarías o lo que a vos te gustaría, y tenés que tener esa aptitud, decir, bueno, el deseo que importa es el del paciente, no el mío. Palabras cruzadas, del dolor a la verdad, dice edición definitiva. Me resulta como muy definitivo este subtítulo, ¿no? Edición definitiva. ¿Quién sabe si va a ser definitiva? Vos me lo dirás. Incluye un caso nuevo. ¿Por qué sentiste la tentación de incluir un caso? ¿Porque sentías que faltaba? ¿Qué fue lo que ocurrió? No, en primer lugar, porque no solo quería revisar y editar, que no es un capricho, Nino, en este caso particular. Cuando yo escribí Palabras Cruzadas, el intento fue compartir cosas que estaban ocurriendo en el momento y de las que se hablaba poco. Mira, por ejemplo, que violencia de género. En aquel momento no existía el término violencia de género todavía. No había una comisaría de la mujer, ni había un número de teléfono para llamar cuando a una mujer le pegaban. Y yo veía eso. Y por eso elegí el caso de una chica que es golpeada para ese libro, y quería contarlo. Pero hoy por hoy, digamos, 12 años después, en estos temas han pasado tantas cosas
que yo me doy cuenta que en aquel momento intervine con las herramientas que tenía y que hoy a lo mejor hubiera intervenido de un modo distinto, ¿sí? Porque hoy hay otros elementos para apoyar a un paciente en una situación así. Entonces me gustó hacer una mirada crítica de aquello y decir, bueno, mirá lo que hicimos con lo que había y cuánto camino hemos recorrido. En ese libro está el caso de un hombre que se plantea si dejar o no a su mujer por una chica trans, ¿sí? En aquel momento no existía el término chica trans. En aquel momento se decía un travesti, ni siquiera una, ¿sí? Es decir, la cuestión de género también ha roto tantos prejuicios y tantos preconceptos con los que yo tenía que trabajar en aquel momento, en el paciente, en la cultura. Entonces me pareció que una mirada retrospectiva, ¿no? O sea, ni se hablaba, por ejemplo, de la posibilidad de legalizar la marihuana, y yo hablo de un caso de un adolescente que tiene un tema con esto de la marihuana. Digo, bueno, me pareció muy necesaria la revisión de eso para, en algún caso, agregar un comentario un poco más actualizado y explicar el porqué de esas intervenciones. Y en base a eso también que me surgió el deseo de contar un caso más. Escribir un caso un poco más actual e igualmente comprometido, digamos, en lo límite de los problemas que tenían los pacientes de ese libro. Con el paso de los años, no solamente el psicoanalista tiene herramientas distintas, los pacientes también, los años cambian la naturaleza de sus complejidades, de sus temores, de sus frustraciones, porque claro, algo que estaba muy naturalizado antes, vos hablaste de bueno, no exactamente la violencia de género, pero sí el machismo en algún sentido. Nadie entendía que estaba mal y probablemente eso generara muchos problemas en mujeres. Hoy no solamente el psicoanálisis encara distinto, sino que la realidad de lo que siente la gente también es distinta, ¿verdad? Por supuesto, porque vos, una de las cosas, mira, el ser humano está atravesado por 3 tipos de influencias distintas. Los analistas le llamamos series complementarias. Una de esas series es genética, es decir, tenés un cuerpo, Nino. Naciste con un cuerpo que tiene algunas características, que tiene algunas virtudes, algunas limitaciones, tenés todo un potencial y una debilidad, llamémosle, digamos, cosas que sí, cosas que no. No es lo mismo estar sano que estar enfermo, no es lo mismo sentirse bien que sentirse mal. Es decir, somos un cuerpo. Freud dijo, el yo es antes que nada un yo corporal. Y todo eso va a influir en nuestro estado de ánimo. Después tenemos una historia. Lo que te pasó de chico, te amaron, no te amaron, tus padres se llevaban bien, se llevaban mal, tuviste hermanos, no tuviste hermanos, viviste en un lugar con muchas carencias, viviste en un lugar con muchos estímulos a favor, te apoyaron o te llevaron hacia lugares que vos no deseabas. Todo eso que es nuestra historia también influye en quiénes somos. Y por último está la cultura en la que vivimos. Nuestra cultura nos tira todo el tiempo mandatos, elementos, creencias. Era mucho más difícil hace 60 años para una mujer decir yo no tengo ganas de ser madre. Era mucho más difícil que hoy. Porque en aquel momento, bueno, si no eras madre, ¿qué te pasa? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no te querés casar y no querés tener una familia? O sea, esta chica está enferma. Hoy nadie diría eso. Digo, hoy alguien dice, mira, no tengo ganas de convivir. No, sí convivo, pero no tengo ganas de ser madre. Y bueno, ¿por qué? Porque lo que pasa en la cultura también forma parte de nuestro andamiaje, para bien y para mal a la hora de enfrentar la vida. Cuando se habla de que las personas hoy son libres de elegir la orientación sexual, ¿está bien aplicado ese término? ¿Elegir? ¿Uno elige o le viene elegido, váyase a ver por qué? Bueno, lo que pasa es que mira, hay términos que son delicados porque tienen un uso en el ámbito académico, digamos, y un uso diferente en el ámbito de la cultura común, ¿sí? Por ejemplo, la palabra perverso. Digo, cuando los analistas hablamos de una estructura, decimos, sí, es un perverso, estamos diciendo un montón de cosas teóricas. Cuando en la calle uno dice ese tipo es un perverso, está hablando de un degenerado, un maltratador, un violador de chicos, algo que no tiene que ver
y usamos el mismo término. Entonces, es muy delicado cuando hablamos públicamente usar un término teórico, porque la gente lo decodifica de un modo distinto. Entonces, si no hay tiempo para explicar, a veces es mejor no usarlo. ¿Sí? Porque van a decir, mire, Rolón dijo que era un perverso este tipo, y yo no lo estoy insultando, no estoy diciendo que es malo, estoy hablando de algunas cuestiones clínicas. Lo mismo pasa con el término elección. Cuando los analistas decimos, bueno, su elección de objeto de amor o su elección de objeto erótico, estamos enmarcando teóricamente algo que claramente no es una elección voluntaria y consciente, que no utilizamos el término elegir como lo usa la gente, como quien elige si se lleva una pizza de mozzarella o de jamón y morrones, ¿no? Como quien elige si va a Mar del Plata o a Punta del Este. No. Por supuesto que se trata de procesos inconscientes que tienen que ver con esto de lo que te hablé, con cuestiones genéticas, con cuestiones históricas, con cuestiones de la microcultura en la que uno vivió, y que hacen que uno termine, te lo voy a decir de esta manera, termina siendo una elección forzada. Es decir, elijo lo que no hubiera podido no elegir, en ese sentido. Pero que algo tiene que ver con mi historia y con lo que viví, es seguro. Cuando hablamos nosotros de elección sexual, estamos hablando de todo ese proceso que llevó a eso, en la cual la persona de eso no tiene ni la menor idea. Y más, hasta uno te diría, yo me acuerdo de un paciente hace muchísimos años, 20, 25 años, otro momento de la cultura, que me decía, si yo hubiera podido, no hubiera elegido ser gay. ¿Sí? Porque mis padres se frustraron, porque yo hubiera tenido una vida más tranquila, porque no me hubieran mirado mal, yo hubiera elegido no serlo, pero ¿qué querés que haga? Me decía. Es decir, porque justamente estaba hablando de esto de la elección sexual, ¿no? Que claro, eso sí ya se hablaba en aquel momento. Entonces, no es una elección, yo hubiera elegido vivir más tranquilo de otra manera. Y estaba dando cuenta de esto, ¿no? Digamos, se trata de una manera de llamar al proceso de sexuación que no tiene que ver con se me dio la gana vestirme de tal manera o estar con alguien del otro género o de mi propio género. No pasa por ahí. No, además el heterosexual no se propone que su deseo o su atracción sea el otro género. Ocurre, ¿no? Claro, ¿sabes cuál es? El único problema que hay ahí es que la cultura durante mucho tiempo, y creo que aún hoy, tiene la mirada de que eso es natural. Sí. ¿Sí? Y allí es donde la cultura equivoca su mirada, ¿sí? Y su análisis. En el ser humano la sexualidad no es natural. Digamos, que sea mayoritario no quiere decir que sea natural. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es donde empieza a haber una cierta segregación compleja, porque es decir, si esto es natural, entonces lo otro es antinatural. Exacto. Si es antinatural, que es enfermo, es pecaminoso, es delictivo. Bueno, por todas esas categorías tuvo que pasar la homosexualidad. En un momento fue un delito, en otro momento fue una enfermedad, en otro momento fue un pecado. Digo, ¿por qué? Porque si es antinatural, bueno, lo que hay que entender es que la heterosexualidad tampoco es natural, es tan poco natural como otro tipo de... Sí, y cuando decís fue, no estamos refiriéndonos a muchos lugares del mundo donde continúa siendo delito y está en contra de lo dispuesto. Te quería preguntar, cuando se ocurrió la reedición de Historias de Diván, dijiste que era una versión revisada, corregida y aumentada. ¿Revisado en qué sentido? ¿Qué revisaste? Y ahí una segunda pregunta deriva de eso. ¿De alguna cosa que hayas publicado sentiste la necesidad de corregirlo porque no estaba del todo bien? Mirá, hay algo que es cierto, Nino, y es que si uno no es muy, muy bestia y hace un trabajo durante más de 15 años, es esperable que algo aprenda, ¿no? Acerca de ese oficio. Es decir, no es lo mismo escribir un libro que haber escrito 12. ¿Sí? Si en ese proceso de casi 17 años, desde que yo me senté a escribir Historia de Diván, hasta ahora, yo escribiera exactamente igual, estaría en problemas. Me permito decirte que no es una ley eso, porque tenemos muchos ejemplos en contrario. Bueno,
Este, realmente hay que ser muy haragán, ¿no? Para no aprender. ¿Por qué? Porque vos entregás un libro y cuando te lo devuelven editado, con las pruebas de Galera, y vos preguntás por qué, y el editor dice, no, mirá, funciona mejor así, esta frase, fíjate que acá repetiste muchas veces tal palabra, y empezás a entender, bueno, entonces que en la misma página esté la palabra solamente en 5 oportunidades no está bueno. No. Es malo para el libro. Entonces, bueno, a ver, entonces me doy cuenta que tuve muchas repeticiones, me doy cuenta que funciona mejor de esta manera, esto fue demasiado largo, entonces conviene dividirlo en 2 párrafos. Vas aprendiendo. eh, digamos, yo creo que los primeros libros son muy emocionales, Nino. Como que uno tiene tantas ganas de decirlo, y tiene tantas que te salen de esa manera, son mucho más pasionales que inteligentes. Y los últimos libros son más inteligentes que pasionales. Si por ahí decís, no tengo muchas ideas, y yo ya lo dije todo, ya escribí demasiado, y hasta te tenés que poner a pensar, ¿y ahora de qué escribo? Mientras que en el primero decís, bueno, déjenme publicar porque tengo una idea. Pero lo que sí es seguro que si vos hiciste bien el recorrido, 15 o 20 años después, el tema que decidas desarrollar lo vas a desarrollar con mayor eficacia. En ese sentido, es que me parece que a la hora de dejarle a los lectores lo mejor de uno, a veces está bueno ir hacia atrás y revisar qué es lo que uno mismo se editaría hoy con la experiencia que tiene, ¿no? Vos sabés que, citado por segunda vez, tu amigo Borges, directamente hubo un libro que lo sacó de sus obras completas, ¿te acordás? El tamaño de mi El esperanza. tamaño de mi esperanza. Que los amigos lo cargaban con ese título y era obvio por qué razón, ¿no? Claro, pero y después se lo han editado después de que él murió, pero él no lo quería en sus obras completas. Fíjate hasta qué punto no le debe haber gustado que no lo consideró ni siquiera corregible. Y sin embargo Claro. es un libro que es extraordinario, ¿no? Pero bueno, Sí. digo, un autor mira a la distancia y a veces reconoce como cuando miramos nuestra adolescencia o nuestra primera juventud, Sí, Nino, y claro. nos preguntamos, ¿pero cómo me enamoré de esta Bueno, de persona? sus obras completas él sacó aquel poema, ¿no? He cometido el peor de los pecados que un hombre pueda cometer, no he sido feliz. O sea que efectivamente debe haber entendido que no estaba a la altura del Borges maduro, seguramente. Sí, o que se contradecía justamente, ¿no? Con esta idea que él tenía de que, bueno, creo que en ese sentido Borges y Freud tenían la misma idea, ¿no? Freud dice, en El malestar en la cultura, él dice, no parece estar dentro de los planes del universo que el hombre sea feliz, ¿no? Y creo que Borges decía lo mismo, ¿no? Soy humano, ¿cómo voy a ser feliz? Ha respondido en alguna entrevista. Entonces me parece que aquel verso le pareció demasiado esperanzado o ingenuo y por eso decidió sacarlo. Decime, Historias de Diván, ¿es tu libro el que más querés, el que considerás más logrado? No sé por qué tengo la sensación de que es así. Eh, Probablemente sea uno de los libros que yo más quiera, digamos, el que me permitió entrar en el mundo de la literatura, el que me dio placeres insospechados. Eh, vos sabés el chantaje emocional que yo tengo conmigo mismo, Nino, con las cuestiones populares. Lo sabés porque lo hemos charlado tantos kilómetros, tantos viajes, tantas cenas o desayunos. Eh, Cuando ese libro, que salió modestamente, con una tirada pequeña, yo nunca había publicado nada, y que fue reeditado ya a la semana, y la segunda edición reeditado antes de la semana, y que empezó a estallar de ese modo tan particular. Yo una vez vi en una publicidad en un colectivo que decía, el libro que elige el país. Era el eslogan de marketing, ¿no? Sí. Cosa que no tiene por qué ser veraz, porque ya sabemos que las propagandas dicen que un desodorante dura 6 años y medio y es mentira. Si fuera cierto y a partir de algunos acontecimientos de la actualidad, no le ha ido muy bien al país leyendo tu libro. Es cierto, no siempre lo que la elección popular, por eso Borges desconfiaba de la democracia en un acto tremendo. El abuso de la estadística lo llamaba así. Claro, por eso. Yo no creo que no siempre lo que elige la mayoría es lo mejor, pero el hecho de eso de decir, pucha, se baja. Mira, una vez nos pasó una experiencia que me causa gracia, espero no cometer
una infidencia con esto. Estábamos en un cumpleaños de un común amigo, muy importante en el mundo editorial, sobre Sabemos. todo el Planeta. Sí. eh, y bueno, y se había ido la hora a la madrugada, era un día de semana, bueno, y se escuchaba la música y las fiestas, y qué sé yo, que en un momento toca el timbre, él baja a ver quién era, y qué sé yo, como demoraba en venir y eso, bajé yo, digo, "Che, ¿qué pasó?". Y cuando salgo hay un patrullero que venía a clausurarle el cumpleaños. Dice, no, porque usted no puede, porque es un día de semana y porque sus vecinos, ¿no? Y él trataba de explicarle, y como ya me lleva como 10 minutos, no, no, no. Y en eso me asomo y le digo, ¿qué pasa, Nacho? Y el policía me mira, se calla, se pone a llorar y me dice, usted es Rolón. Me dice, su libro me salvó la vida. Y el policía, vestido de policía, con el patrullero, me abraza, se pone a llorar. Y le digo, bueno, si te gustan mis libros, gracias a este señor vos lo lees. No le arruines el cumpleaños. Me dijo, olvídate, olvídate. Y dice, ¿me puedo sacar una foto? Tengo una foto en una madrugada con un policía y un patrullero salvando a un amigo en una fiesta de cumpleaños. Y cuando él se fue, me dijo justamente este amigo, me dijo, ¿ves? Eso es ser popular. Me dijo, Claro. llegarle a la gente que le está llegando. Y digo, Los que no se olvidaron fueron los vecinos, te cuento, de esa no, noche. tampoco, claro, no se olvidaron nunca. Pero bueno, me parece que yo le debo a Historia de Iván todas esas cosas y por eso lo quiero tanto. Creo que dista de ser el mejor de mis libros. Yo, si me preguntás así, hay dos libros hay tres libros, por ir en cada uno de los distintos géneros que vos sabés ¿Sí? que he encarado. Creo que Palabras Cruzadas es tal vez el mejor libro de casos de los tres. Eh, Creo que La voz ausente es una novela donde yo me he sentido muy satisfecho. Y El duelo, en los ensayos. La gente sí muere con el lado B del amor. Eh, Hay personas que lo ven casi de un modo bíblico, lo tienen todo marcado, me dicen, no, esto es lo que, por la temática, pero yo creo que el libro mejor escrito que yo he entregado hasta ahora es el libro del duelo. Eh, Gabriel, la palabra es el instrumento con el que los psicoanalistas hacen su trabajo. Quería preguntarte, ¿qué opinión tenés vos del lenguaje inclusivo? Mira, creo que el lenguaje inclusivo es un fenómeno necesario, que se va a ir instalando en la cultura, que no necesariamente va a quedar como está planteado. O sea, irá tomando su modo particular, porque en el lenguaje pasa esto. Uno no puede imponerlo. Porque el lenguaje empieza a tener vida propia. ¿Sí? En una época, por ahí vos que sos más memorioso, más informado que yo en esto, pero vos te acordás que en una época, hace muchas décadas, se impuso en los colegios primarios de la Argentina hablar de tú. Ah, sí. No se podía hablar de vos. O sea, dentro del colegio la maestra le decía, tu niño pasa y haz tal cosa. Sonaba el timbre, el recreo, y cuando el chico salía corriendo, la maestra decía, ¿y vos a dónde vas? ¿Sí? ¿Por qué? Y se tuvo que sacar, porque el lenguaje no lo podés imponer. Yo creo que del mismo modo, el lenguaje inclusivo denuncia algo que está haciendo falta. ¿Sí? Y marca ciertos caprichos que tienen reminiscencias con actitudes de las que conviene uno desprenderse, como el machismo. Vos no sabés cómo me ha costado a mí, por ejemplo, en los ensayos, yo antes cuando decía, bueno, te tomo la cita de Freud, no parece estar dentro de los planes del universo que el hombre sea feliz. Ese hombre está tomado en sentido universal, Genérico, claro, sí. hombre-mujer. Bueno, hoy, cuando escribo un ensayo, no puedo escribir de esa manera. Yo me siento en falta. Si digo, bueno, el hombre en su búsqueda, no. Tengo que poner, no sé, el ser humano, el sujeto, hombres y mujeres en nuestras búsquedas. Tengo que buscar la manera. ¿Por qué? Porque ya yo me siento mal. Y eso lo logro el lenguaje inclusivo. Es decir, que yo pensara en eso y que me empezara a resultar incómodo, lo que creo es que no hay que fanatizarse y pensar que si uno no dice
les nenes, es porque están en contra de este proceso. No, 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 no. Dejemos que el proceso vaya avanzando, y que está muy bien que se milite en esto y que se exija y que se diga. Dejémoslo y después veremos qué queda. Yo sé que va a quedar algo y que se va a modificar y que va a ser eso el lenguaje inclusivo. Sé también que no va a ser exactamente como se planifica, porque no es por planificación que se instaura el lenguaje. Claro, porque se me está ocurriendo en este momento, a partir de lo que decís, que la pretensión de que todo el mundo lo use, y si no lo usa, está en el bando enemigo, deja de ser un lenguaje inclusivo para ser un lenguaje exclusivo, ¿verdad? Es decir, claro, yo interpreto que sí. Claro, que tiene la virtud de poner sobre el debate temas que, como vos decís, hay que debatir. Verdaderamente la actitud de una sociedad normativamente masculina debe repensarse, sin duda. Decime, cuando algunos colegas tuyos, cuando alguien lo presenta y qué sé yo, dice psicólogo, tienen la inmediata necesidad de corregir, psicoanalista. ¿Hay como una especie de etiqueta, de jerarquía ahí? ¿Te pasa a vos? No, a veces uno tiene el deseo de marcar desde qué lugar teórico va a hablar, ¿sí? Es decir, si vos le preguntás, yo lo he visto en este tiempo, doctor, ¿qué piensa usted que ocurrirá con esto del coronavirus y tal cosa? Y por ahí el tipo dice, bueno, mire, yo soy cardiólogo, no soy infectólogo. Pero bueno, le hablo desde un cierto conocimiento, pero no es mi especialidad es el corazón, ¿sí? De la misma manera, cuando decís psicólogo, podrías estar hablando con un gestáltico, con un sistémico, con un cognitivo, con un psicoanalista. Entonces muchas veces uno, o yo al menos, no lo hago como un gesto de jerarquía, porque soy psicólogo, mi título es licenciado en psicología. Claro. Eso se llama psicólogo, soy psicólogo. A veces lo que uno aclara es decir, bueno, no, bueno, sí, soy psicoanalista. Es decir, sepa usted desde qué lugar teórico le voy a hablar. ¿Por qué? Porque si yo digo algo acerca del Edipo, usted entienda que lo está diciendo un psicoanalista, que no, un cognitivo lo diría de otra manera, aunque tengamos el mismo título de psicólogo. Entonces me parece honesto siempre decir desde dónde se habla, porque si no uno transmite las cosas como si fueran verdades. Y no son verdades, son puntos de vista. Leí alguna vez que un libro que te marcó fue el de Jesse Demian. Y yo encontré una frase que saqué de ese libro, a ver qué te sugiere. Dice, tendría que haber un Dios que comprendiese dentro de sí al diablo y ante el que no habría por qué cerrar los ojos cuando se hacen las cosas más naturales del mundo. Sí, bueno, fíjate hace cuánto tiempo, ¿no? Ya se hablaba de esto de sacar de la lista de los pecados ciertas cuestiones, pero yo creo que justamente Hesse, bueno, ha sido un estudioso de estas cuestiones, de las religiones, sobre todo las religiones y la filosofía oriental, pero lo que está marcando es algo muy, muy claro, o sea, la piedra en el zapato de las religiones, de los que creen, digamos, de los creyentes en Dios, es la maldad, ¿sí? Digamos, establecido un concepto de maldad y siendo todos, según se dice, criados a imagen, creados a imagen y semejanza de, bueno, si somos imagen y semejanza, ¿de dónde sacamos la maldad? ¿Sí? Uno, ¿quién era? Ay, se me fue, un filósofo muy importante, estaba leyendo el otro día, que decía, si Dios es omnipresente y omnipotente, que quite la maldad. Sí. Si no puede quitarla, no es omnipotente. Si no quiere quitarla, ¿para qué llamarlo Dios? Me suena a Russell, pero no estoy seguro. Y en relación a una frase parecida, la de Borges, ¿no? Creer en un ser todopoderoso, omnipresente y que encima nos quiere a todos es la invención más genial de la literatura fantástica. Sí. Bueno, es que es así. Uno considera así, digo yo, con todo respeto por la gente de fe, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Lo que Hesse está marcando ahí es, bueno, si vamos a creer, tenemos que creer que existe también una cierta maldad dentro de lo que llamamos Dios. O sea, porque esto funciona como funciona, ¿no? Claro.
no parece el mundo, sobre todo el mundo de los seres humanos, regirse por leyes creadas por alguien justo y bondadoso. Esto es una realidad, Nino. Después cada uno que crea lo que quiera. Cuando uno ve la realidad del mundo se da cuenta que no es así. Voy a hacerte mi anteúltima pregunta. Y es, un libro que a mí me gustó mucho tuyo fue Cara a Cara, porque habla del desafío, del dilema, del psicoanalista, de sus pacientes. Y cuando uno analiza lo que los psicoanalistas hablan de que cada uno está formado por su historia, por su infancia, por las circunstancias que vivió, me pongo a pensar en dónde está la responsabilidad de cada uno, porque allí se marca lo que podríamos llamar un determinismo psíquico, ¿no? ¿Cómo por propia voluntad puedo yo zafar de las cosas que me constituyen? ¿Qué culpa tenemos? Mirá, nuestro común amigo Alejandro Dolina me dijo una vez en una charla, hablando justamente de psicoanálisis y estas cosas y este determinismo psíquico, me dijo, sí, mirá, Rolón, pero después de los 20 años uno es responsable de su cara. El que tiene cara de estúpido no le puede echar la culpa a los padres. Es un estúpido, ¿no? Y yo creo que justamente se trata, unamos esto con la bella frase de Sartre, ¿no? Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Creo que allí está la posibilidad de cambiar algo. Hay un cierto determinismo que tiene que ver, por ejemplo, hablábamos de esto que mal se llama elección sexual, que hay un determinismo que ya nos impulsa a enamorarnos de ciertas personas y no de otras. Y eso está. Y no, si vos decís, bueno, hay que cambiar ese determinismo, ¿por qué? O sea, uno supone que un heterosexual tiene que hacer fuerza para volverse homosexual, un homosexual como se quería en una época, tenía que hacer una terapia correctiva. No, no, hay cosas que forman parte de nosotros y que han sido determinadas en algún momento de nuestra historia. Pero hay otras por las cuales sí vale la pena dar batalla. Digo, si vos si te criaste en un ámbito que te generó una personalidad egoísta, poco afecta al reconocimiento de los demás, a la generosidad, bueno, tenés en un momento que preguntarte, ¿pero qué pienso yo de quién soy? ¿Me gusta quién soy? ¿Soy feliz? Permitime seguir por el lado de la filosofía, ¿no? Como decía Nietzsche, la teoría del eterno retorno. Es decir, si yo tuviera que volver a vivir esta vida durante toda la eternidad, ¿esta es la vida que yo querría vivir? Porque si no, hay que cambiarla. Digo, y ahí es donde aparece, en el deseo de ser distinto, se filtra ese mínimo espacio de libertad que tiene todo ser humano para modificar algunas cosas. Un espacio de libertad que es muy pequeño, pero que alcanza para que la vida tenga un sentido, Nino. Entonces, allí es donde uno puede trabajar en contra, ¿sí? Donde alguien que se da cuenta a los 22, 23, 26 años que es una persona celosa, que es muy difícil convivir con él, que lastima a las personas que tiene al lado por su desconfianza, y bueno, para algo tengo que hacer con esto. Bueno, si uno tiene esa posibilidad, ahí empieza la verdadera alquimia de un sujeto humano. Voy a hacer mi última pregunta y la voy a hacer por enésima vez, no sé, las veces que te lo he preguntado. Decime, sí, el dilema del ser humano y los pilares del psicoanálisis, ¿son solamente el sexo y la muerte? Sí, por supuesto. Sí. Pero hay otras cosas que no son sexo y muerte, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero bueno, ustedes... Lo que pasa es que la sexualidad en su aspecto más amplio tiene que ver justamente con la pulsión de vida, ¿sí? Entonces lo que estamos diciendo es las únicas dos cosas realmente importantes que condicionan cada uno de nuestros actos son la vida y la muerte, ¿sí? El amor y la muerte, la sexualidad y la muerte, diremos como listas. Otro podría decir el amor y la muerte, para ser más amplio, pero tiene que ver con eso. Es decir, sobre todo a determinada edad, ¿no es cierto? ¿Perdón, Nino? Que sobre todo cambiamos la palabra sexo por amor a determinada edad, digo yo, se me acaba de ocurrir. No, porque no deja de estar sexualizado el amor y la vida. O sea, vos sabés que yo he escuchado muchas veces a un paciente hablar de un proyecto que a lo mejor es laboral, sí, que le ofrecen, y no me calienta. O sea, listo, como metáfora. Sí. Bueno,
está dando, los chicos dicen, me la baja, ¿sí? Ese es el lenguaje de los chicos o de los adolescentes cuando hablas con ellos. No, dijo tal cosa, no es... Me haces acordar a que el otro día hablando con jóvenes yo le decía, la verdad que los autos a mí no me erotizan. Y alguien me preguntó, ¿cómo es eso de que no te erotizan? Y le digo, sí, no me interesan los autos, ¿viste? pero me surgió esa palabra, sí. Bueno, pero ¿por qué? Porque de eso se trata. O sea, hay cosas en la vida que libidinizamos, Sí. es decir, que erotizamos y podemos erotizar una carrera, un libro, una pasión. Un libro, eroticemos un libro, sí. Pero, por supuesto. Palabra. No, digo, entonces me parece que en ese sentido que hablamos de entre la sexualidad y la muerte, entre aquello que podemos erotizar y nos hace sentir vivos y entre aquello que podemos perder, que también puede ser la muerte de la juventud, como vos sabés que la juventud, diría Dolina, es una visita que se está levantando de mi mesa, de la mía ya se levantó y estoy a punto de cometer el pecado que vos decís, de sacar la fecha de la biografía. Me voy a resistir por vos. No te voy a dar el gusto. Pero por lo menos podemos decir que ya hay un riesgo que no corremos, que es el de morir jóvenes, ¿no es cierto? Es a favor nuestro. Totalmente, ya es un montón. Bueno, Gabriel, mil gracias. Es siempre un placer sentirte tan íntimo, tan amigo, tan buen tipo. Y para nuestros lectores, la responsabilidad de que muchos te siguen, ¿eh? Gabriel, mil gracias. La verdad que fue siempre un placer. Gracias a vos, Nino, gracias a la editorial, a Nacho, a Franganillo, a todos los que hacen posible el Verano Planeta. Así que vos agradecerás por mí los que yo me olvide, pero les agradezco a todos por esta posibilidad de encontrarnos y sobre todo de encontrarte. O sea, esta pandemia nos ha hecho encontrar muy poquito, o nada, y casualmente siempre. Así que me quedo con ganas de un abrazo. Apostemos a la presencialidad. Gracias. Gracias, Gabriel, por haber estado en la última de las charlas de este ciclo Verano Planeta, que ya cumplimos los 25 años. Increíble, ¿no? 25 años de un programa cultural no es poca cosa. Muchísimas gracias a quienes lo hicieron posible, obviamente al Grupo Planeta, a la producción de Marcelo Franganillo, a todas las personas que han participado para que ustedes puedan alcanzar a ver y acercarse a los autores. Muchísimas gracias a esta casa, al Hotel Costa Galana, a los municipios que nos apoyaron, a quienes declararon de interés cultural el ciclo y básicamente muchas gracias a ustedes, a todos los que están del otro lado. Esperemos que pronto la presencialidad recupere ese vínculo personal que nada reemplaza, pero gracias a ustedes que siempre han estado del otro lado y por eso es que los 25 años pudieron ser. Gracias y nos reencontramos el año que viene. Gracias.